Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 4 de junio del año 2014. En el marco de lo internacional, el tema que nos ocupa es el de la abdicación del rey Juan Carlos de España, que ha provocado toda una serie de expectativas a nivel mundial. El entonces príncipe Juan Carlos rindió protesta como rey de España el 22 de noviembre del año de 1975, es decir, se mantuvo en el trono casi 39 años. Y en este periodo, sin duda, se ha producido toda una serie de transformaciones de España, algunas en muy buen sentido y otras sumamente criticables. El príncipe Felipe es ahora el responsable de asumir el control, la dirección de la política en España, y precisamente por esta razón yo quisiera mencionar un texto que en su momento fue muy importante. Es un pequeño librito titulado Cartas a un príncipe, escrito por Emilio Romero. Emilio Romero es un político español que fue consultado por el grupo político que apoyaba a Juan Carlos para llevarlo al trono de España en sustitución de Francisco Franco. Y Emilio Romero hizo una serie de reflexiones que él llamó Cartas a un príncipe, que así como le sirvieron a Juan Carlos, me parece que le pueden servir mucho a Felipe si está interesado realmente en tomar el timón en España y darle a la política un rumbo mejor que el que ha tenido en los últimos años. Emilio Romero decía en su texto que él aportaba estas ideas con un solo propósito, y el propósito era que la monarquía que se estableciera, que el príncipe que llegara conservara el principado, decía, es decir, que se mantenga en el poder. ¿Y cómo se puede mantener en el poder? Y entonces comienza a darle una serie de consejos que son realmente consejos de un político experimentado que maneja su relación con mucha prudencia, con mucha sensatez. No es un recetario de la política, es por el contrario un texto en el que lo que pide es que las personas reflexionen. En el primer capítulo de entrada le dice: la instalación del futuro en el presente es un proceso sugestivo que merecía contemplarse si su ritmo pudiera ser acelerado como un drama o un noticiero o la lectura de la historia. Las generaciones en un pueblo o la vegetación en la tierra nacen a nuestras espaldas, hasta que un día notamos que hay gente nueva alrededor y hay manzanilla en los ribazos. Al filosófico escepticismo de la madurez sustituye la irritación, el apasionamiento y la intrepidez de los bárbaros que llegan, y un día al salir de la casa notamos el aroma del aire. El futuro se ha infiltrado sinuosamente en nuestras estructuras administrativas y no ha necesitado una revolución o un pronunciamiento para sucedernos. Le decía al príncipe no se le puede atribuir otra cosa que el futuro, porque es lo que ha de venir,
y el futuro en un príncipe tiene esa incierta condición que puede llegar a cualquier hora, no se sabe cuándo. Romero le pone al entonces príncipe Juan Carlos sobre la mesa uno de los temas más importantes que hemos comentado ya en alguna ocasión aquí para los políticos, que es el tema del tiempo. El tiempo es, desde la perspectiva del poder, uno de los factores que mayor desgaste causa, porque mientras al que está gobernando el tiempo se le hace corto para implementar las medidas que tiene que manejar para resolver los problemas, a los que tienen que ser beneficiados les resulta excesivamente largo. El que está en el poder, el príncipe, tiene que señalar fechas, tiene que dar datos exactos para el día 15, para el día 20, para el mes próximo, mientras que la sociedad está ausente de estos compromisos, pero lo que sí sabe es que necesita lo que le han prometido y presiona para que lo que le han prometido sea cumplido sin excepción. Los partidos de oposición, y peor aún los partidos que entran por la vía filibustera al estilo Morena de López Obrador, utilizan el tiempo a su favor y plantean desafíos que ellos saben que el gobierno no puede hacer y que delante de la sociedad el gobierno puede ser señalado, estigmatizado, descalificado, porque no ha cumplido cosas que desde afuera se le imponen y sobre todo se le imponen en tiempo. Los gobernantes tienen normalmente poca sensibilidad respecto a este tema, y es uno de los talones de Aquiles de la mayoría de los gobiernos del mundo, el saber manejar delante de la sociedad y delante de los equipos de trabajo el concepto del tiempo. Sobre todo cuando, como le dice Emilio Romero a Juan Carlos, el tiempo está contemplado en la perspectiva del futuro. Nada es más delicado que hablar del futuro. Nosotros en México, en las últimas semanas, estamos viviendo de manera muy intensa un reclamo de la sociedad al gobierno, precisamente porque el futuro para la economía se había estado sugiriendo en términos de crecimiento, aunque fuera un crecimiento relativamente pequeño, y los números resulta que no han funcionado. El tema del futuro es uno de los temas más inquietantes, y este político español se lo decía a Juan Carlos con mucha anticipación, que tuviera siempre presente que la sociedad, cuando miraba al príncipe, esperaba que el príncipe les diera un futuro mejor. En la segunda carta que le escribe, la titula Una monarquía que no se nos muera. Hay que recordar que en 1975 el régimen de Franco acababa de sufrir el trauma de la pérdida del caudillo, acababa de morir el generalísimo Francisco Franco, pero las estructuras estaban perfectamente organizadas. El modelo político que Franco había manejado casi 39 años había quedado plasmado en una realidad que parecía inamovible. Estaban por una parte los seguidores de la línea dura, la gente de Blas Piñar, que planteaban que no debía cambiar nada, que las cosas debían seguir siendo como habían sido con Franco y no se debería
buscar ninguna alternativa en este sentido. Y estaban los radicales reformistas que querían que todo cambiara y que nada siguiera siendo igual. En medio de un escenario así, la idea de una monarquía resultaba poco atractiva. De hecho, al igual que ha ocurrido el día de antier, miles de españoles se manifestaron en las ciudades de ese país reclamando una España republicana, reclamando un modelo republicano, reclamando un modelo democrático republicano que no tomara en cuenta la monarquía. El clima no era propicio para una monarquía. Y por eso Romero decía que el príncipe tenía que preocuparse por una monarquía que no se nos muera. Yo creo que si en la época de Juan Carlos el asunto estaba en esta tesitura, hoy está todavía más serio. Los reclamos de los últimos días han sido intensísimos en España. Hay en las encuestas que se han estado publicando en los medios, la aceptación de la monarquía está en uno de sus niveles más bajos. Es decir, este consejo, una monarquía que no se nos muera, me parece que es el más cercano a lo que necesita en este momento el príncipe Felipe. Dice el autor: algunos historiadores han distribuido la noticia de que algunos reinados en el medioevo español eran populares porque significaron la resistencia contra el feudalismo, contra los nobles poderosos. En ocasión, la precariedad de las monarquías ante los señores hizo inestables los tronos, y algunos reyes venían a ser como señores, pero de segunda clase. En cualquier caso, la política de los tronos tenía muchas veces enfrente la política de los feudos. La monarquía moderna española, iniciada con el reinado de Felipe de Anjou, hace coincidir centralismo y despopularización y se convierte en un aerolito que se desintegraría en la Europa de Napoleón, mientras la nación no abdicaba y recogía el poder abandonado por los desterrados de Bayona. Desde que se abre en España con las Cortes de Cádiz una etapa política constitucional, expresión de lo liberal, la monarquía cede de mala gana o define sus prerrogativas, se instala entre los sectores que la animan al absolutismo y que aspiran a preservar el orden de los privilegios económicos, la nómina de los tópicos sacrosantos y el inmovilismo político. Y le dice: vuestros abuelos permitieron que esa lucha inevitable entre la vida y las momias llegara hasta el mismo trono, y la verdad es que el pueblo nunca había pensado llegar hasta allí, hasta la propia persona de Fernando VII. Y entonces él comienza a señalarle que la problemática de los reyes es que un sector de la población nunca simpatizará con ellos. Grupos que respaldan la monarquía lo hacen por intereses. Si esos intereses no se ven favorecidos, se van a la oposición. Los sistemas republicanos incardinados en la monarquía, convirtiéndolas en monarquías parlamentarias constitucionales, hacen que la monarquía pierda una parte del atractivo que podía tener en el pasado, cuando una sola persona decidía todas las cosas. De hecho, este es el argumento de varios de los autores del tradicionalismo español que son enemigos del modelo democrático y son partidarios de las monarquías absolutistas. Todavía hoy verdaderamente llama la atención el encontrar que, particularmente en España, hay sectores de políticos que siguen pensando que la autocracia es la solución a los problemas. Romero le dice al príncipe: ten cuidado, porque
hay muchas personas que quieren que tú rompas con el orden constitucional. Si tú rompes con la Constitución, tú pierdes el soporte del pueblo. Un rey es tan fuerte como el soporte que el pueblo le da. Entonces, si tú juraste una Constitución, respeta la Constitución. Si tú has aceptado las reglas de un juego político, sigue las reglas de este juego político y entonces el asunto funcionará. Estos consejos que le da Romero a Juan Carlos se van a poner a prueba en 1981, el 23 de febrero de 1981, cuando el coronel Tejero de la Guardia Civil Española entra en las Cortes, pistola en mano, acompañado de guardias armados con ametralladoras, y captura a todos los diputados como rehenes en lo que iba a ser un golpe de Estado espectacular encabezado por el general Milán Desbosch, que era el jefe de la zona militar de Valencia y que tenía a su cargo las unidades blindadas del ejército español. Se suponía que en un proceso que duraría 24 horas, los jefes militares de las diferentes zonas militares de España se sumarían al golpe de Estado para que al terminar el día el resultado fuera, digamos, la unanimidad del bloque militar favoreciendo el golpe de Estado. Esta es una de las etapas en las que la figura del rey lució de manera más impactante. Sergio Sarmiento, que todos lo conocemos, es hijo de exiliados españoles y por lo tanto él es un republicano. Ha publicado el día de ayer un artículo sumamente interesante titulado Los dos Juan Carlos. Y entonces él dice que la sociedad española tiene que ser muy sensata cuando hace el juicio sobre el rey, porque la sociedad se está yendo por los datos del rey que ha tenido amoríos, que ha estado metido en un escándalo ahí por los elefantes en Botswana, que se ha visto muy afectado por el problema de la corrupción de su yerno, Undargarín, que ha estado metido en negocios turbios, y todo esto ha hecho que pierda personalidad. Dice, pero el rey tiene que ser contemplado en una perspectiva diferente. Dice, la gente no puede olvidar que primero el rey no es un ser perfecto y no hay nadie que lo sea. Se le ha acusado de mujeriego, de superficial, se le ha echado en cara todas estas fallas. Dice, pero el rey, y esto es lo importante, supo mantenerse firme en el momento adecuado. Hoy abdica a favor de su hijo, Felipe, que podría dar a la monarquía un renovado vigor. Tampoco Felipe será perfecto y tendrá que mantener una monarquía que muchos ven como resabio de un mundo obsoleto, pero por lo pronto España le debe a Juan Carlos el haber restablecido y sostenido la democracia. Entonces, viniendo el comentario de alguien como Sergio Sarmiento, me parece que tiene mucho valor, porque Sergio sería de los que estarían con la mano levantada pidiendo el retorno a la República, y sin embargo dice, eso no es tan simple. Él se da cuenta además de que en el momento en el que la monarquía se caiga en España, las repercusiones a la economía española van a ser inmediatas y muy negativas, y dado el contexto de la situación europea, las dos monarquías que soportan la estructura monárquica de Europa son la monarquía inglesa y la monarquía española. Si cualquiera de las dos se derrumba, el esquema monárquico de Europa se derrumba, y si el esquema monárquico de Europa se derrumba,
la situación de inestabilidad y de confrontaciones y tensiones subiría a tal grado que las consecuencias para Europa serían bastante negativas. Por eso es que un republicano como Sergio dice, pues sí, la República a mí me gustaría mucho, pero me parece que este no es el momento. Y no es el momento porque España se encuentra en una situación particularmente complicada. La cantidad de personas que han perdido el trabajo y no lo han podido recuperar es verdaderamente impresionante. La situación de la crisis europea solo puede resolverse a partir del mantenimiento de la estabilidad. En la medida en la que se puedan estabilizar las instituciones, se puedan estabilizar los mecanismos de la economía, las cosas van a funcionar. Y esto no se puede hacer en un clima de tensionamiento entre monárquicos y republicanos. Leía hace un momento que en las encuestas que se han estado haciendo están mitad y mitad. Es decir, la mitad de los españoles quiere que siga la monarquía y la mitad quiere que no. Esta simple lectura bastaría para decir que no es el momento, porque cuando las cosas no están decantadas de un lado o del otro, hacer cambios lleva a resultados sumamente peligrosos, sumamente negativos. Entonces, el rey Juan Carlos se enfrentó en su momento al desafío de los militares y él supo encararlos y supo decirle a la sociedad que estaba de su lado. Precisamente en medio de estas campañas de desprestigio que hubo contra la figura del rey, el grupo del rey respondió con la elaboración de una película extraordinariamente interesante que se llama 23F. Y es la película que presenta con todo detalle qué pasó aquel 23 de febrero y qué papel jugó la monarquía. La película levantó inmediatamente la imagen de Juan Carlos y le devolvió la memoria a la sociedad de uno de los momentos más dramáticos de su reinado, que además le tocaba relativamente cerca del inicio del reinado, y era la coalición de las fuerzas de oposición de la derecha franquista radical, que en el plano de lo cívico y en el plano de lo militar pensaba unirse en este golpe en contra de la monarquía constitucional. La presentación de un monarca audaz, valiente, definido, que se apuesta por la monarquía constitucional, que respalda a los diputados, es la mejor defensa que pudieron haberle hecho a la figura del rey, y esto ha levantado la percepción de la monarquía como una institución que todavía puede tener cabida en este país. Por cierto, la película la recomiendo, es una película que vale la pena, es toda una lección de política, porque ahí se plantea desde la teoría del golpe de Estado hasta la defensa de los principios de la democracia, el respeto de las diferentes poderes dentro del gobierno. Uno aprende muchísimo en una película de este tipo, que además está hecha con la intención, decía, desde luego, de ayudar a rescatar la figura del rey. La figura del rey tiene que enfrentarse a la crítica de muchos de los grupos políticos
que sin ser necesariamente sus adversarios directos, consideran por muy diversas razones que se funciona mejor dentro de una república que dentro de una monarquía. Dice Emilio Romero al Príncipe: pero no es incapaz la monarquía para digerir las tendencias políticas o ideológicas de la época. Forzosamente la monarquía no ha de ser antipopular. Los tronos supervivientes de Europa han realizado con éxito la operación de estabilidad monárquica. El socialismo puede gobernar en las monarquías europeas, mientras que no ha podido hacerlo en España. Los políticos monárquicos dicen que eso es culpa de nuestros socialistas, que son agresivos y antimonárquicos, mientras los demás no lo son. Dice, esto es verdad, pero la razón y los orígenes de esta agresividad hay que buscarla atrás. Cuando Emilio Romero escribe esto, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, no había llegado al poder, pero la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español le plantea inmediatamente un cambio a este argumento, porque no solamente las monarquías como Dinamarca, que ya había tenido un rey gobernando con un parlamento socialista, Bélgica, en donde el rey incluso tiene una confrontación con el Parlamento socialista cuando el Parlamento socialista pretende aprobar la ley del aborto, y entonces el rey dice que la ley del aborto va acompañada de su abdicación. Y esto es un dato muy interesante, porque uno pudiera imaginar que los socialistas brincaron de gusto y aprobaron la ley, y fue al revés. La importancia de la figura estabilizadora del rey en la cultura europea a nosotros nos resulta muy difícil de entender, porque nosotros no tenemos ninguna experiencia en este sentido. A nosotros estas cosas nos quedan muy lejos. No tenemos instituciones así, no tenemos una institución como la del rey que sea capaz de definir en medio de una enconada reyerta, con su sola palabra, con su sola decisión, tranquilice los ánimos y dé una solución a la que los demás se apegan, porque la figura estabilizadora al final de cuentas salva al país de que estas confrontaciones desencadenen consecuencias de una violencia que pudiera llevar a cosas verdaderamente serias. El rey es sin duda una de las figuras importantes en este modelo, pero el argumento de Emilio Romero sigue siendo valioso. Es necesario el mantener la viabilidad de la monarquía. Y entonces en la parte final de este capítulo le dice: creo que os espera, antes de la gran empresa, si a ella fuera el llamado, realizar en vuestro noble clan, agitado por las pasiones, aquellas hermosas palabras de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, de que la grandeza de un oficio quizás sea ante todo unir a los hombres. Esto me parece que los políticos lo han perdido de vista. Hoy el meter la discordia, el crear la confusión, el crear la confrontación, evita esta grandeza del oficio que dice Saint-Exupéry, que es unir a los hombres. Le dice: tenéis que imponer la monarquía y evitar el monarquismo. Tenéis que acabar con los monárquicos montaraces y realistas de salón, y tendréis que atenuar las ilusiones de en cuantos han puesto sus ojos en un trono vacante con la misma desenvoltura de un candidato a diputado o un aspirante a un sillón académico. Y luego le habla de los nuevos modelos de la política, le habla de la socialdemocracia, le habla de los diferentes grupos y le dice: bueno, todo esto nos lleva a la aceptación
de que usted tendrá que gobernar, el príncipe tendrá que gobernar con los partidos políticos. Y entonces dice, cuando se plantea el problema de la representación política, nadie puede sustraerse a pensar en los partidos políticos. El tema de los partidos nos quema en las manos a todos los que estamos viviendo un cuarto de siglo sin ellos. Es decir, España llevaba, y este era el gran problema, España llevaba los 30 y tantos años de gobierno de Franco sin partidos políticos. Franco no permitió la presencia de ningún partido político, ni de derecha ni de izquierda. Simplemente concentró el poder en la figura del caudillo y desmanteló todos los intentos de formular modelos democráticos que le fueron planteados en su momento por los grupos social cristianos, le fueron planteados por los grupos monárquicos, y la respuesta de Franco fue siempre no. Y de repente, en el momento en el que el rey asume el poder, aparecen los partidos, y aparecen los partidos en España de la más variada denominación. La multiplicidad de partidos en España es impresionante. Cuando en la época de elecciones envían las famosas listas para votar, yo tengo aquí algunos amigos españoles a los cuales les llegan sus listas para votar. Es un paquete monumental que tienen que contestar, porque hay los partidos más extraños que uno puede imaginar, están registrados, y si tienen su lista entran dentro de las votaciones. Le dice Romero: quien se arriesga a señalar la posibilidad de un nuevo régimen de partidos para construir un orden de representación es tachado de demoliberal y alcanza el más alto nivel de heterodoxia. El viejo partidismo español de la corruptela electoral monárquica y del caos republicano pone la carne de gallina a grandes sectores. Ciertamente nuestro sistema es antiguo y no constituye un antecedente muy sugestivo. Pero ¿cómo establecer una representación política si existen opiniones diferentes, posiciones distintas respecto a los problemas nacionales? Efectivamente, una concurrencia política necesita de una habilitación de formas de representación. Y entonces aquí comienza a hablar de las diferentes formas de manejo de la política, y Emilio Romero sugiere un término que va a resultar extraordinariamente exitoso en España. Se necesita, dice, un nuevo pacto político. Le dice al príncipe: si usted quiere que los partidos políticos no entren en colisión con el príncipe, necesita un nuevo pacto. Y este consejo de Emilio Romero es el que lleva a Suárez a plantear el pacto de la Moncloa. Es decir, se reúnen todas las fuerzas políticas, todas, incluyendo a los comunistas. La gente decía esto: de aquí van a salir muertos algunos, porque se van a sentar a la mesa los enemigos de siempre. Pues nadie salió muerto, al revés. Salió un acuerdo que hasta el momento, con todo y sus deficiencias y situaciones relativas, le ha dejado a España una estabilidad política que ha funcionado en términos generales bastante bien. Emilio Romero le había señalado: tú no puedes dejar a los partidos políticos afuera. Si dejas a los partidos políticos afuera, vas a caer en manos de los radicales del franquismo, que son los únicos que tienen estructura, fuerza y experiencia frente al gobierno nuevo que tú estás tratando de iniciar. ¿Quieres ser opción y mantener el gobierno de tu monarquía sin grandes problemas?
ábrete a los partidos, oye a los demás, suma fuerzas y no pretendas resolver el asunto por la vía de la intervención de los militares. Le dice, en la pluralidad de partidos políticos españoles del pasado, un partido era un aparato monolítico, obediente a las ideas indiscutibles del jefe. Dice, pero hoy la diferencia estriba en que mientras el partido tiene una estrategia de conjunto en una campaña a largo plazo, tiene reveses en los hechos normales y solamente la fuerza de la convicción de los partidarios es la que le da sentido a esta militancia. Le dice, si esto ha ocurrido con el partido político tradicional, los riesgos para un partido único son mucho mayores. Entonces, así como si fuera la lección, le va diciendo, en México, le dice, hay un partido que es hegemónico y se maneja como partido único. Y el resultado, hasta el momento les ha funcionado, pero tienen ya muchos cuestionamientos. Estábamos hablando del año de 1975. Es decir, todavía aquí en México estábamos iniciando el periodo en el que se estaba fraguando la alternancia en el poder. Y así le habla de lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Italia. Y le dice, hay muchos modelos que tú tienes que revisar y tienes que decidirte. Dice, tú lo que tienes que entender es que eres un gobierno y no eres un movimiento. Le dice, esta es tu diferencia fundamental con Franco. Franco representaba el movimiento de los militares en contra de la izquierda republicana, mientras tú representas una nueva esperanza para la sociedad. Le dice que tiene que abandonar el recurso del retórico del pasado y tiene que apuntarse a buscar nuevas alternativas. Emilio Romero trabajó este texto con varios de los personajes que rodearon al príncipe Juan Carlos en su momento, y su método fue un método muy especial. Él lo relata al principio del texto. Él se reunía cada semana, él iba redactando el texto, redactaba el texto un capítulo por semana, se reunía con las personas, lo platicaba, oía los comentarios, corregía, aumentaba, quitaba, y lo que quedaba era lo que se convertía en la carta que se le mandaba al príncipe. En el momento presente, la figura de el príncipe Felipe es una figura que resulta atractiva para la mayoría de la población. Es un hombre joven, es un hombre que tiene su carisma. Hasta el momento solamente se le ha visto desde lejos en las funciones burocráticas de su principado, pero en el momento presente se inician ya todas las acciones tendientes a buscar establecer, dicen las notas de la prensa hoy, para el día 23 de este mes, la ceremonia de toma de protesta de Felipe, que con el título de Felipe VI de España asumiría el poder. Mientras en las calles de España las manifestaciones exigiendo el retorno a la República y la desaparición de la monarquía se multiplican. Sin duda, el príncipe Felipe tendrá que confrontar problemáticas que su padre no conoció, pero me parece que los problemas y las circunstancias del tránsito del franquismo
a la democracia, en donde la figura del rey fue clave, pues fueron una demostración de que el modelo democrático en España tiene una razón de ser, y que por otro lado, en medio de todas estas tensiones, al final se le reconoce a la monarquía el haber salvado la vida democrática en España, que estaba nuevamente amenazada por las fuerzas militares. Pues con esto dejamos el tema de la monarquía española. Insisto, un tema que a nosotros nos parece a veces lejano, porque los términos, la forma en la que se gobierna, los mecanismos de la transición española nos parecen extraordinariamente lejanos, pero yo insisto en que la estabilidad de la monarquía española, como la estabilidad de la monarquía inglesa, son el pivote de la estabilidad de las monarquías europeas. Si una de estas dos se rompe, arrastrará a la otra, y entonces se producirá una situación que yo creo causaría, sobre todo en las circunstancias y en el entorno en el que está viviendo Europa en este momento, consecuencias que serían verdaderamente desastrosas. Bien, sobre el tema de la política nacional, se ha terminado el proceso al interior del Partido Acción Nacional para nombrar a su presidente. Vimos una contienda que en algunos momentos se veía como muy desbalanceada. Se veía una jugada mucho más hecha, mucho más armada, con mejor estructura y mejores enganches a Gustavo Madero, y se veía como más dependiente de la figura de Felipe Calderón la línea de Cordero. Hubo, como ha estado sucediendo en el Partido Acción Nacional en todos los últimos procesos, nuevamente ese criterio de que en la medida en la que más lodo se lanza sobre la figura del adversario, el triunfo es garantizado. Este dark marketing que se emplea, y yo veo que en el panismo se está convirtiendo en una especie de costumbre, deja muy malos resultados, porque al final, cuando se acaban las votaciones, cuando todo vuelve a la normalidad, resulta que las personas con las que se tiene que tratar son a las que uno insultó, a las que uno descalificó, a las que uno embarró de lodo. Pues no me parece que sea la circunstancia más propicia para lograr alianzas y lograr espíritus de unificación y sacar las cosas adelante. Seguimos en este país, en términos generales, sin entender las reglas fundamentales de la democracia. Las reglas fundamentales de la democracia suponen que alguien gana y alguien pierde. Y el que pierde es porque tuvo más simpatizantes, no porque encarna el mal por excelencia. En nuestro país la lucha no es entre las ideas o la propuesta o los candidatos de un partido contra el otro, sino es la lucha del bien contra el mal. Entonces, si el que está enfrente representa el mal por excelencia, pues francamente con el mal por excelencia no hay negociación posible. Pero resulta que al terminar la elección desaparece el maleficio de las personas y aparecen en su realidad, pero a nosotros ya las descalificamos, las golpeamos, las insultamos y muchas veces las calumniamos,
porque así decía el manual que se tenía que proceder. Yo he visto esta influencia muy marcada. Sé que algunos de los asesores en este partido han sido durante mucho tiempo los promotores de estos modelos, pero a mí me siguen pareciendo modelos extraordinariamente negativos. El Partido Acción Nacional termina su elección, pero no termina su división. Sigue habiendo factores de confrontación y aunque Madero anuncia el día del triunfo que no hay rencores, que se va a hacer una operación cicatriz y que va a incorporar a gente del grupo de Cordero, a la hora de la verdad creo que son 3 personas del grupo de Cordero las que quedaron y todas las demás una aplanadora del grupo de Madero. Dentro de este escenario, lo que a mí me parece que es muy claro es que un sector muy amplio de la militancia panista estaba en total desacuerdo con que el expresidente metiera las manos dentro de la política del partido y que el video en el que la esposa del expresidente le da su respaldo a Cordero fue la puntilla, fue el clavo con el que sellaron el ataúd del grupo de Cordero, porque era la viva comprobación de que el grupo de Calderón estaba detrás de este planteamiento. Han terminado las elecciones internas, comienza a estabilizarse el partido y comienzan a aparecer inmediatamente ya las preocupaciones por encontrar de qué manera se va a confrontar la elección intermedia, que es el próximo paso electoral que tiene que librarse entre los partidos. El Partido de la Revolución Democrática, de manera muy rápida, anuncia que en las elecciones intermedias los 2 grupos políticos que van a competir serán el PRI y el PRD, porque el PAN ya está muerto. El PRI por su lado dice que en las próximas elecciones el rival es el PRD porque el PAN está muerto. Es decir, hay toda una maniobra política que va desde lo psicológico para decir, en este escenario que se ha construido, la figura que debe desaparecer de la mente de la sociedad es la figura de el Partido Acción Nacional y debe quedarse todo entre el PRD y el PRI. El PRD, convencido de que los errores, los problemas que ha tenido el PRI serán la mayor propaganda para que la gente vote por el PRD. El PRI, convencido de que el radicalismo, la falta de sensatez de algunas de las propuestas perredistas, la propia división interna en este partido en la elección al interior de su presidencia, muestran que la izquierda no ha tenido la consistencia, no tiene la consistencia para poder ser un adversario serio. Entonces el PRI piensa, si quedamos solos el PRD y nosotros, ya ganamos. Y el PRD piensa lo mismo, si quedamos solos ya ganamos. A mí me parece que la contienda será entre 3, no será entre 2, y desde luego va a depender de muchas de las decisiones al interior del PAN para nombrar candidatos, si esto los vuelve a dejar en el tercer lugar o los catapulta a una posición mejor. La izquierda tiene un enorme problema y el problema se llama Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel
que había estado callado durante un buen tramo de el año, ahora ha comenzado otra vez a regresar, y su discurso es el discurso del populismo, diciéndole a la sociedad: les dije que les iba a fallar la economía, les está fallando la economía, solo nosotros tenemos la solución. Cuando yo leo el texto que publicó Andrés Manuel sobre las alternativas políticas que él propone y económicas, pues a mí no solamente no me deja satisfecho, me deja enormemente inquieto pensar que alguien como López Obrador tomara el poder, porque la visión de la economía que tiene es una visión que no encaja con la realidad de un mundo globalizado en el que nos movemos. Yo pienso que la alternativa de nuestra economía tiene que ser una alternativa abierta, y López Obrador está proponiendo exactamente lo contrario: una economía totalmente cerrada, y una economía en la que el motor de la misma tendría que ser el consumo interno, y nada de inversiones extranjeras, nada de vinculación a los mercados globales. Pues a mí me parece que sería verdaderamente desastroso. La izquierda, que en América del Sur y en América Central ha venido cobrando fuerza, nada más vean las elecciones en Centroamérica, han sido ganadas por personalidades del mundo de la izquierda. Tiene en nuestro país un problema muy serio, que es su problema de desunión. Si Andrés Manuel, el PRD, las tribus dentro del PRD y, como dicen, los apaches de las tribus estuvieran todos en la misma línea, el PRD sería sin duda el adversario más peligroso para las elecciones intermedias. El problema es que están partidos en tres. Está de un lado el grupo que apoya a Mancera, del otro lado el grupo que apoya a Marcelo Ebrard, y del otro lado el grupo que apoya a Andrés Manuel López Obrador. Quiéranlo o no, esas tres fuerzas políticas no votan en la misma dirección, porque no son capaces de establecer que una es la contienda para ganar los puestos de representación a la presidencia, y otra es la contienda por las elecciones intermedias. Eso la izquierda mexicana no lo acaba de entender. Y precisamente en las últimas semanas, Enrique Krause ha estado haciendo algunas observaciones sobre, él habla del tema de Octavio Paz, referido a la izquierda mexicana, pero por ahí toca el tema de la izquierda y le da una buena sacudida, porque dice que a la izquierda mexicana lo que le falta son ideas, que la izquierda mexicana se ha quedado anquilosada, se ha quedado atrapada en una visión de la existencia política que corresponde a los años 60 del siglo XX, pero que en la actualidad ya no tiene vigencia, y que la izquierda son muy pocos los grupos y los personajes que son izquierda posmoderna, una izquierda que entiende los cambios, una izquierda que entiende las alianzas, una izquierda que entiende los proyectos de construcción, y que tiene que ser una izquierda que esté convencida de que en el escenario que construimos, que es en el escenario global, se trata de ir para adelante y no de ir para atrás. Dice, eso en nuestra izquierda es sumamente difícil, porque en este país la izquierda como la derecha solamente ven para atrás. Y si uno anda manejando un auto, uno sabe que uno ve para atrás, ve el retrovisor solo cuando va en reversa. Sí, de ahí en fuera nada más para dar un vistazo a ver cómo anda por atrás, pero uno no se queda mirando fijamente el retrovisor. Nuestras izquierdas están fijas en el retrovisor, están fijas en el pasado,
y creen que la revolución que no se ha hecho es la solución al problema. Cuando teóricos de izquierda han venido sosteniendo, Lorenzo Meyer tiene un interesante artículo publicado que se llama El invierno de las revoluciones, donde dice que las revoluciones que en el pasado se planteaban como alternativa de solución, hoy están contempladas como la parte seria del problema. Entonces, no es por la vía de la revolución, y sin embargo nuestros izquierdistas siguen obsesionados. Yo oigo a algunos de los colegas en la UAP, oigo a algunos de los colegas en la Universidad de Veracruz, en la Universidad de Oaxaca, y los argumentos son los argumentos de los años 60, como si el tiempo se les hubiera detenido, como si estuvieran encapsulados y vivieran totalmente vinculados al pasado. Esto me permite suponer que la contienda será de todas maneras entre tres, pero una de las fuerzas que compite, que es la fuerza de la izquierda, a su vez está partida en tres. Entonces los resultados no van a poder ser de la misma manera que si estuvieran unidos y partidos entre tres. Yo creo que el que va a sacar la mejor tajada es López Obrador, pero la misma división con el PRD, con el cual públicamente se ha deslindado, me parece que le van a quitar a López Obrador la cantidad de votos que necesitaría para arrasar. Entonces va a tener una buena votación, pero partida por las fuerzas de el PRD, que a su vez está dividido en otras fracciones. Y el Partido Revolucionario Institucional tiene en este momento un problema muy serio, y es que los pronósticos que ha venido manejando se han venido cayendo, y además la forma en la que el gobierno está manejando el tema de las guardias en Michoacán está provocando reacciones muy contrarias, porque la gente no coincide con que a esta gente se le incorpore a los grupos de la policía rural, y mucho menos a muchos que tienen antecedentes penales que los vuelven sumamente peligrosos. El escenario entonces está planteado para unas elecciones en las que habrá una gran contienda de los partidos, pero la pregunta es ¿a dónde van a estar los votantes? ¿Dónde va a estar la sociedad civil, que después de estos ejemplos de el dark marketing, de lanzarse lodo con ventilador, evidentemente pareciera que no están los integrantes de la sociedad convencidos de que sea la mejor alternativa? En fin, seguiremos analizando el tema la semana próxima. Por lo pronto, dejamos nuestro análisis hasta aquí.